Este programa es producido por la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo y los programas en Derecho Corporativo de ESAN. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú. Buen día con todos, los saluda Ernesto Cárdenas en un nuevo episodio de LegalCast. El día de hoy nos acompaña Franco Muschi, profesor de Derecho Laboral en ESAN y jefe del área laboral de Garrigues, Perú. ¿Cómo estás, Franco? Hola Ernesto, buenos días. Encantado de participar conjuntamente contigo de este nuevo episodio. Gracias, Franco, a ti por estar aquí con nosotros. Bueno, seguimos en una coyuntura laboral complicada. Se ha publicado recientemente el Decreto Supremo 146/2020, que ha prorrogado el estado de emergencia nacional y la cuarentena focalizada hasta el 30 de septiembre. Por otro lado, se publicó también el Decreto Supremo 27/2020, que ha extendido el periodo de emergencia sanitaria hasta inicios de diciembre. Sabemos pues que el gobierno en materia laboral ha implementado en estos últimos meses diversos mecanismos para afrontar esta crisis, como la licencia compensable, la suspensión perfecta, la protección a los trabajadores del grupo de riesgo. ¿Cuál sería el balance, Franco, que harías de estas medidas que ha tomado el gobierno? A ver, yo creo que el balance ahí tendríamos que dividirlo desde mi punto de vista, creo que tres aspectos importantes creo que hemos ido aprendiendo. Creo que el aprendizaje ha sido un tema muy común, ¿sí? En estos casi vamos al sexto mes de cuarentena ya. Y creo que podríamos dividirlo primero en temas de desempleo generado durante la pandemia. El segundo punto podría ser la eficacia de las medidas adoptadas a favor de las empresas, en favor de un poco los sujetos más desfavorecidos. Y como tercer punto, ¿qué nos viene dejando en materia de iniciativas legislativas o de eventualmente proyectos de ley o propuestas ya concretas a corto y mediano plazo? Y claro, en estos tres puntos, que de alguna manera he intentado yo resumir para graficar el panorama, creería que el primero de ellos, el desempleo, con casi pues 6 o 7 millones de empleos perdidos, sin duda no es una cifra muy alentadora. Creo que en algún momento hemos escuchado que son cifras muy cercanas a un estado de guerra o a una situación de crisis pues muy profunda. Pero también tenemos que ser sinceros y debemos pues recordar que la economía en el Perú puso un freno de mano casi absoluta, ¿no? Digamos así, cercano al 80%, al 90% de empresas dejaron de operar, ¿sí? Se quedó un poco los servicios esenciales dando algún sostén, pero creo que el común denominador de empresas paró. Y paró, como dije, ¿no? Con un freno de mano y todo el mundo se golpeó contra adelante. Entonces, sin duda, creo yo que eso explica también el número dramático que ha afectado un poco el desempleo, ¿no? Porque era claro, teníamos dos alternativas. La primera de ellas era continuar operando e incrementar los contagios, y la segunda de ellas, nos confinábamos, entrábamos en una cuarentena muy estricta, perjudicando ciertos elementos del mercado laboral, pero sin duda priorizando la salud. En el caso del Perú y en muchos otros países de la región, se optó por paralizar las actividades, creo, casi en su totalidad, ¿no? En nuestro caso, gran parte de las actividades fueron paralizadas. Y a partir de esa medida, sin duda, pudimos prevenir un índice de contagios mayor. Creo que lo hemos escuchado reiteradamente a través de pues, los distintos consejos de ministros que han habido, los distintos mensajes presidenciales. El Perú ha optado por una estrategia de priorizar la salud, porque sabemos que existe pues un talón de Aquiles, que es el sistema de salud, y sin duda, si esto se desbordaba, probablemente la desgracia hubiese sido mayor. También creo que es cierto que si bien es una medida de salud y es una opción del gobierno, creo que también es cierto que la paralización de las actividades desnudó algo que siempre hemos intentado ocultar desde el punto de vista del mercado, ¿no? Es decir, la fragilidad de nuestro mercado laboral formal. ¿Y por qué digo esto? Tenemos que tener en cuenta pues, que el mercado laboral, en una proporción de 30 un poquito más formal y 70 un poquito menos informal, el mercado laboral formal es un mercado que se sostiene pues, de manera muy, muy endeble, ¿no? Tenemos pues, elementos como un número bastante elevado de contratos temporales, los complicados costos laborales, los altos costos de desvinculación, etcétera. Entonces, todos estos elementos, sin duda, han sido pues valorizaciones que el empresario ha tenido que asimilar, que analizar para adoptar algo que en un tiempo acá hemos visto mucho, que son medidas de extinción, ¿sí? Yo creo que el empresario ha perdido confianza en el Estado, ha tenido señales malas
por parte del Estado y claro, la pérdida de esa confianza genera pues que yo simplemente diga, ok, si no puedo operar, si mi actividad está paralizada, si no tengo ingresos, lo que tengo que hacer yo es proponer medidas de extinción. Entonces, claro, esa fragilidad, como dije hace un instante, también se ha visto incrementada con un impacto negativo, seguramente en los primeros meses, más que ahora. Creería que eso ya se corrigió. Pero, por citar un ejemplo, ¿no? La ola de negatorias y la ola de improcedencias de los procedimientos de suspensión perfecta, que eran, pues, algo muy común en los primeros meses de la cuarentena, ¿no? Sin duda, ese no fue un buen mensaje. Por un lado, tenías a los empresarios que se habían obligados a conceder este tipo de licencias de trabajo remoto, de licencias compensables, que no es otra cosa más que adelantar el sueldo de alguien que no te está trabajando, ¿no? Y por otro lado, teníamos como mensaje de, a pesar que tú mantengas el empleo, no te vamos a aprobar procedimientos de suspensión perfecta de labores. Entonces, eso tampoco dio un buen mensaje, y por eso yo digo siempre que el empresario ha perdido un poco la confianza en el Estado, ¿no? Si algo habría que criticar durante los primeros meses de la cuarentena, creo que fueron errores, y ahí seguramente tú coincidirás conmigo, que hubieron muchos errores de comunicación. El Ministerio de Trabajo creo que si algo hizo fue legislar mediante comunicados, mediante tweet, ¿no? Cambiar de criterios de una semana a otra. Y claro, el Ministerio de Trabajo, pues, creo que cometió un error ahí, ¿no? Un error de no saber manejar, ¿no? Su rol orientador, ¿no? Falló y por bastante, ¿no? Que fue algo muy criticado a la primera gestión del Ministerio de Trabajo que tuvimos durante esta cuarentena, ¿no? Entonces, creo que el primer balance de desempleo es una consecuencia muy endémica, ¿no? Muy vinculada al efecto de crisis y que de alguna manera u otra es razonable, ¿no? Esos casi 7 millones de empleos era razonable que perdamos así, ¿no? Así como en una guerra sabemos que van a haber heridos y muertos, en una crisis de esta naturaleza tenía que ser natural una pérdida de empleo de esa naturaleza. En el segundo tema que yo mencionaba, un poco vinculado a medidas propuestas a favor de las empresas, también hay otra cosa curiosa, ¿no? Y también es algo que sin duda podremos recordar con mucha facilidad. El Estado propuso diversos salvavidas para las empresas. Por ejemplo, todos recordaremos puesto el plan de Reactiva Perú. Y así como recordamos el plan de Reactiva Perú, también recordamos un comentario que fue recurrente en la mayor parte de nuestras conversaciones, ¿no? Y claro, es curioso cómo esta frase, que es muy aplicada a la relación del trabajador, se extrapola y se aplica también al medio para subsistir de la empresa, ¿no? La frase de, oye, el dinero no llegó a quien más lo necesitaba, que puede ser una frase que seguramente pensaríamos que se aplica al trabajador, no es así, ¿no? En este caso de la empresa, tampoco llegó a la empresa que más lo necesitaba, ¿no? En muchos casos, quien fue beneficiado por el plan de Reactiva fueron empresas que tenían más espalda, ¿no? Y esto también, una vez más, desató una ola, pues, muy grande de críticas, ¿no? Muy grande de oposición frente a un gobierno que, claro, le cierra la puerta al empresario formal, por otro lado, deja la imagen de que regala dinero a quien no necesariamente lo necesita. Y esto, vuelvo a decir, es una característica también del mercado laboral, ¿no? La disparidad y la falta de equidad en el establecimiento de medidas laborales, en este caso, también perjudica al empresario, ¿no? Un salvataje económico también perjudicó al empresario porque creo que no terminó llegando tal vez a la finalidad que perseguía, ¿no? Si criticamos que el trabajador, claro, prefiere ser informal, la empresa que no recibe el crédito o la empresa que no recibe el salvataje, ¿por qué criticarle que no contrate, ¿no? ¿Por qué criticarle que despida? No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, creo que esta falta de equidad se notó mucho, ¿no? Se notó mucho en los primeros meses, vuelvo a decirlo, creo que se ha corregido mucho. El Ministerio de Trabajo ha empezado una línea que antes iba dando tumbos y hoy por lo menos ha estabilizado la nave, ¿no? Creo que todavía hay un foco de trabajo pendiente del Estado, que es recuperar la confianza del empresario. Y eso, con los golpes que ha venido dando, es un empresario resentido, es un empresario que no tiene claro qué va a hacer, es un empresario que todavía ve con lejanía la reanudación de la fase 4 de actividades, es un empresario que eventualmente hoy por hoy está acostumbrado a vivir el mes a mes y que no puede proyectarse hasta fin de año, ¿no? Porque tampoco nosotros podemos proyectarnos hasta fin de año, porque tenemos una enfermedad, tenemos un índice de contagio que sube, tenemos medidas
de cuarentena que van y vienen, que, ¿no? El denominado baile, ¿no? Un par de pasos para adelante, otro paso para atrás. Vamos todavía en esa tendencia, ¿no? Y finalmente creo que respecto a esta primera pregunta, tratando de englobar el otro punto que sí me parece bastante importante, creo que en medidas legislativas hemos sido testigos de una serie de disposiciones que han permitido, creo, otorgarle mucha liquidez a los trabajadores en tiempos de crisis, ¿no? Bonos, posibilidad de disponer de fondos inicialmente intangibles, posibilidad de disponer de fondos de pensiones. Sin embargo, creo que esto nos llama yo lo decía hace un instante, ¿no? Esta crisis ha desnudado muchas falencias del sistema y del mercado laboral. Y claro, uno piensa, oye, ¿y este bono, por qué otorgamos el bono a quienes están en suspensión perfecta? La respuesta es fácil. Lo que pasa es que en el Perú no hay prestación de desempleo. Entonces el Estado ha tenido que ponerse la mano al bolsillo y decir, sí, es mi culpa, ¿no? Yo no tengo una adecuada prestación de desempleo, por lo tanto yo te voy a dar a ti una subvención, ¿no? Entonces, yo creo que en medidas legislativas estamos todavía muy cortoplacistas, estamos muy reactivos, ¿sí? Tratando de promover soluciones en el camino frente a baches que vamos encontrando conforme vamos avanzando. Y creo que el reto es proponer medidas ya un poco a mediano o largo plazo, ¿no? Que ojalá y el tiempo alcance. Yo no sé si por ahí tú tienes o coincides o de repente discrepas en alguna de las reflexiones que yo he aportado a esta primera pregunta, Ernesto. Gracias, Franco. Creo que coincido en mucho de lo que has mencionado. Creo que dos cosas me parecen claves, ¿no? Una de ellas es la situación de nuestro mercado laboral, la informalidad, ¿correcto? Me parece que las medidas que el gobierno adoptó no necesariamente tuvieron en consideración cuáles eran las características de nuestro mercado, ¿no? Por ejemplo, el que desde el inicio de la pandemia se obligue a otorgar una licencia compensable, como tú decías, pago hoy, trabajo después, podría ser visto de repente en otro contexto, en otra economía, donde las empresas pues son mucho más formales que aquí. Por ejemplo, se circuló al inicio de la pandemia una encuesta de la Cámara de Comercio de Lima que decía que apenas menos del 10% de empresas podían aguantar más de un mes pagando a sus trabajadores y a sus proveedores sin el ingreso correspondiente al de sus actividades normales, ¿no? Entonces, quizá ahí el norte de las políticas públicas que se implementaron no tuvo en cuenta la dimensión del real de nuestra economía, que es eminentemente informal, ¿no? Y también creo que otra crítica importante que has hecho, y coincido, es respecto al tema de la incertidumbre que generaron desde el Ministerio de Trabajo al no dar señales claras o mensajes claros y unívocos respecto de las medidas que se tomaban, ¿no? Un día salía la ministra a decir que el Reactiva Perú era incompatible con la suspensión perfecta, cosa que al final no fue así. Otro día salía diciendo que el subsidio estatal también era incompatible, cosa que recién se legisló posteriormente y ha sido aplicado de manera retroactiva, inclusive por el ministerio. Entonces, creo que lo peor que se pudo hacer es generar incertidumbre y al final esa desconfianza del empresario. Empresario a todo nivel, ¿no? Creo que no solo las MIPES o las pequeñas empresas han sufrido con esta crisis, sino también medianas y grandes empresas, ¿no? Que probablemente creo que sí, y ahí sí de repente discrepo contigo, se acogieron a los facilidades que ha dado el gobierno para poder continuar las cadenas de pagos, pero claramente la incertidumbre y toda la falta de predictibilidad de parte de la autoridad laboral fue un mal generalizado, tanto para el pequeño como para el grande, y me parece que eso es criticable, ¿no? Y coincido contigo plenamente. Justamente algo de lo que tú hablaste me parece muy importante, ¿no? El tema de las solicitudes de suspensión perfecta. Hemos conversado con muchos empresarios, amigos, clientes, que ante este rechazo de las solicitudes, que no buscaban otra cosa que mantener los puestos de trabajo, han tenido que optar o pensar en decisiones más duras o drásticas, como también lo has mencionado, como las extinciones de las relaciones o el cierre de operaciones, ¿no? La liquidación y disolución de la empresa.
Otras más bien están pensando cambiar su giro de negocio. Ya la actividad que realizaban de repente todavía no se ha activado, están en fase 4 y van a implementar un nuevo giro de negocio vinculado de repente a alguna actividad que ahora por la pandemia ha incrementado su volumen de trabajo. En esos casos, por ejemplo, Franco, ¿qué opinas sobre los procedimientos a seguir que están establecidos en la ley? ¿Consideras que es posible optar, por ejemplo, por un cese colectivo, esta figura que es un poco tabú en nuestra legislación y nuestra práctica laboral? Sí, a ver, yo Ernesto ahí creo que primero, seguramente antes de llegar a un cese colectivo, indudablemente el empresario debe haber visto cierto, como dije hace un instante, cierto rechazo de los procedimientos de suspensión perfecta presentados, ¿no? Según cifras que manejaba, que, bueno, el Ministerio de Trabajo, el ministro de Trabajo hace un par de semanas, me parece, dio una entrevista un poco comentando que habían cerca de 35.000, 40.000 procedimientos o solicitudes, ¿no?, de suspensión perfecta presentadas y que habían pues llegado a un 60% de resoluciones, ¿no? Pero que aún todavía existen cierto grupo de solicitudes que vienen siendo denegadas. Creo que este estado de emergencia, la extensión del estado de emergencia sanitaria y por lo tanto la posibilidad de implementar los procedimientos de suspensión perfecta de labores más allá inclusive ya de este año, debe abrir espacio también para que el Ministerio de Trabajo cree un procedimiento un poquito más ejecutivo, ¿no? Creo que esta ventana puede servir también para difundir un poco este mensaje, ¿no? Porque yo creo que el Ministerio de Trabajo debería pensar que si ya tenemos un poco más de camino por recorrer, ¿no? Y pongamos un ejemplo muy claro, ¿no? Todas estas empresas de la fase 4 que todavía no van a poder reiniciar sus actividades y que tampoco sabemos si es que, ¿no?, venimos atrasándola, ¿no?, que a finales de agosto, a finales de septiembre, a finales de octubre, realmente no se sabe cuándo va a iniciar esto, ¿no? Y tampoco sabemos si es que vamos a retroceder una fase de confinamiento. Entonces, quizás hay empresas que ya son plenamente identificables y que también podrían iniciar o activar un procedimiento pues de suspensión perfecta absolutamente, vamos a decirlo así, automático, ¿no? Es decir, una empresa en fase 4 o una fase de restricción, independientemente de la fase que sea, dramáticamente golpeada, un hotel, un gimnasio, ¿no? Oye, Ministerio de Trabajo, es evidente que yo no puedo operar y me voy a acoger al procedimiento de suspensión perfecta y me voy a acoger a un aplicativo absolutamente fácil, ¿no? Absolutamente expeditivo y que me van a dar una respuesta en 48 horas, por ejemplo, ¿no? Y no esperar, pues, tú también habrás tenido la misma experiencia. Tengo empresas, pues, que siguen esperando 2 meses, ya un poco comienza a pasar por nuestras cabezas, pues, el silencio administrativo positivo, queda la incertidumbre, a ver si se han equivocado, si ya me notificaron y de repente no he visto el correo. Entonces, creería yo que hay que cambiar un poco el mensaje ahí, ¿no? Pero también yendo hacia lo que consultabas tú, oye, las empresas que en todo caso, pues, aunque hicieron todo lo que hicieron el mejor esfuerzo y no han tenido éxito, ¿qué nos queda, ¿no? ¿Qué parte de medidas legalmente reconocidas nos quedan? Efectivamente, los ceses colectivos son, creo, medidas que se van a presentar con mayor frecuencia, ¿sí? Pero también hay que ser muy claros ahí, ¿no? Y por más que nosotros en el día a día podamos comentarlo y podamos repasarlo con mayor frecuencia, también hay que ser muy sinceros en que el Ministerio de Trabajo es bastante reacio a aprobar solicitudes de cese colectivo, ¿sí? Y básicamente por un tema, creería yo, pues que gran parte de los ceses colectivos se caen por un tema formal, ¿no? El excesivo formalismo de la tramitación inicial del expediente, de la solicitud, del acogimiento, ¿no?, de la postulación de la empresa, hace que en la práctica sean muy pocas las empresas que logren llegar a la meta, que es la aprobación del expediente administrativo, ¿no? Recordemos que dentro de del propio expediente de cese colectivo, que no es otra cosa que la solicitud que presenta el empresario, que ya se ve muy apremiado por la crisis, en algunos casos, por ejemplo, ¿no?, que se ve muy apremiado por la crisis y que necesita desprenderse de un número de trabajadores para poder salir a flote, ¿sí?, recibe, pues, o debería recibir la aprobación por parte del Ministerio de Trabajo. Hay otros supuestos, como los cuales también has mencionado, en aquellos casos en los cuales, pues,
no necesariamente vinculados con crisis, sino de repente con un motivo organizativo. Oye, mira, de ahora en adelante los deliveries ya no van a existir, ¿no? No van a existir. Y ahora tendrás pues que, en lugar de poner gente afuera esperando que entregues algo, vas a tener que contratar pues un par de ingenieros, ¿no? Y un par de marqueteros para que te diseñen una app, ¿sí? Y eso, sin duda, eh, genera pues que tú debas reflexionar sobre qué tengo que hacer con mi grupo de trabajadores, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esa plana excedente de trabajadores? Entonces, claro, en esas circunstancias también surge la posibilidad de que podamos o que una empresa pueda aplicar a un procedimiento de cese colectivo por razones estructurales. Ahora, vuelvo a decir, desde mi punto de vista, fuera del tema formal, en todo procedimiento o expediente de cese colectivo, tiene que haber necesariamente un sabor económico detrás, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que la medida que se alega, ¿sí? Es decir, oye, necesito desprenderme de este número de gente, debe coadyuvar a que al restablecimiento económico, ¿no? O alcanzar una situación de equilibrio que permita mantener el resto de relaciones laborales, ¿sí? Es decir, el cese colectivo no es una pendiente, sino es un puente, ¿no? O debería ser enfocado así. Porque si tú vas al Ministerio de Trabajo evidenciando pues que es una pendiente ante la cual te vas a chocar, probablemente también tengas algunas observaciones, ¿no? Porque la medida, vuelvo a decir, de cese colectivo es una medida que te debe dar oxígeno, ¿sí? Yo creo que sin duda las empresas se van a encoger, se van a reducir, el número de trabajadores va a tener que reducirse, se van a optimizar procesos, la digitalización va a ser lo suyo y eso va a implicar reducir ciertas posiciones. Ahora, es necesario que un plan estructural de la empresa no solo se encuentre vinculado, creo que a la decisión de variar una organización, sino a la necesidad de adoptar esa medida estructural como medio para subsistir, ¿sí? Por eso digo que fuera del motivo estructural que da para un debate absolutamente grande y ver cuáles serían los supuestos, etcétera, siempre creo yo que el empresario debe tener en cabeza que el aspecto económico, el aspecto de supervivencia, el aspecto de, ¿no? de medida para subsistir tiene que estar, ¿no? De lo contrario, vuelvo a decir, mi experiencia me dice que una decisión de cese colectivo de esta naturaleza podría colisionar un poquito, ¿no? Podría no encajar mucho, y sabemos que el Ministerio de Trabajo tiene criterios absolutamente formales, absolutamente estrictos para la tramitación de cualquier caso de expediente de cese colectivo, ¿no? De acuerdo, Franco. Gracias por esos comentarios. Yo coincido en que realmente el procedimiento de cese colectivo termina siendo una gran interrogante para el empresario que intenta cursar esta maraña de exigencias y formalidades y que finalmente no tienen necesariamente una salida clara, ¿no? Como bien lo dices, muchas veces se exige, si bien existe una razón más allá de la economía de la empresa para la cual se está acogiendo al cese colectivo, por ejemplo, por los temas de estructura o de nueva tecnología, por ejemplo, está claro que el ministerio exige algo más, ¿no? Sea con mayor o menor intensidad, ¿no? En el plano administrativo, creo que los precedentes se han ido flexibilizando un poco, pero al final del día, en la práctica, te exigen demostrar cuál es la razón, como tú dices, económica por la cual estás tomando esta medida, ¿no? Y claro, puede sonar razonable y exigir eso bajo la lógica de que del otro lado tienes también derechos fundamentales, ¿no? De los trabajadores de mantener su empleo, ¿no? Quizá lo que podríamos entender es que estamos ahora en una situación excepcional, ¿no? Y
y tratar de ver el cese colectivo como algo, como una medida de repente que oculta una intención abusiva, creo que es lo que yo trataría de evitar, ¿no? Yo más bien entendería que sí, que claramente se tiene que hacer una revisión rigurosa, exhaustiva, para evitar estos casos de abuso de la figura, naturalmente, y aplicar todas las sanciones y las medidas y consecuencias negativas que ello implica, pero claramente habrá otros casos en los que, como bien has mencionado, hay empresas que ni siquiera tienen claridad de cuándo van a poder reabrir y en todo caso, si lo hacen, a qué porcentaje de su actividad van a poder hacerlo, ¿no? Por eso es que comentaba que muchas de ellas están pensando en simplemente cerrar operaciones, ¿no? Y de repente sea la salida más fácil, ¿no? Sabemos que, y se dice mucho, es más fácil en Perú cerrar una empresa que pasar por un cese colectivo, sea por razones económicas, estructurales u otras, ¿no? Entonces, lo cual parece una incoherencia en sí misma, ¿no? Como cerrar la empresa y liquidar a todos va a ser más fácil que reducir tu plantilla, por lo menos en un 10%, ¿no? Que es lo que exige la norma. Entonces, termina siendo de repente una cuestión de preguntarnos si la regulación actual o si la aplicación de esa regulación en los hechos por parte de la autoridad de trabajo, que es la que autoriza estos cese colectivos, no está más bien desviando a las empresas hacia una salida peor, ¿no? Que es el cierre total, ¿no? Si lo que queremos es mantener las fuentes de trabajo, quizás sacrificando algunos puestos, no sé si eso sea justamente lo que necesitemos en esta etapa en lugar de finalmente darle la partida de función a las empresas, que es la disolución y liquidación, que es un proceso más bien expeditivo donde no hay mayor intervención del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces quizá por ahí podría venir las preguntas, ¿no? Las dudas de si efectivamente estamos haciendo bien en empujar a determinadas industrias que, como bien dijiste, no tienen cuándo empezar y cómo seguir de repente a un nivel teniendo en cuenta los efectos de la pandemia, vayan a poder continuar sus actividades si es que los procedimientos no se flexibilizan y por lo menos no se tiene un horizonte claro, ¿no? Creo que al final del día lo más importante termina siendo dar predictibilidad, ¿no? Si tú sabes que los requisitos del cese colectivo van a ser muy altos, ok, no entro porque no cumplo los requisitos, pero lo peor que podemos hacer es tener ambigüedades, iniciar un procedimiento y al final por facultades discrecionales o requisitos no explícitos terminar rechazando una solicitud que de repente en el fondo debía ser acogida, ¿no? Sí, correcto, correcto. Y además lo que tú has comentado para quizás cerrar esta reflexión es importante. En ciertos procedimientos, como el de cese colectivo, hay tres partes involucradas, ¿no? Está el empresario, está el trabajador y está la autoridad de trabajo. El empresario ha tenido que aprender, ha tenido que sufrir, ha tenido que gastar. El trabajador ha perdido el empleo, el trabajador ha visto reducido su salario. Todos nos hemos acostumbrado a una nueva realidad. Pero si tenemos a una autoridad de trabajo que sigue presumiendo mala fe en las decisiones, quiere decir que de las tres partes hay uno que no ha aprendido nada, ¿no? Y quizás es ahí donde también tendríamos que ir, ¿no? Que va un poco en línea con lo que tú comentabas al final, la predictibilidad. Yo, además de predictibilidad, que es algo que no debería exigirle a una autoridad de trabajo, ¿no? Porque se debería, pues, ser inherente a la capacidad de ordenadora, ¿no? Directriz, yo sí pediría cierta reflexión sobre la situación en la que estamos, ¿sí? No es una situación aislada. Creo que por ahí también podría estar en el comentario. De acuerdo. Y ya para finalizar, Franco, justamente con este nuevo ministro, señor Javier Palacios, ¿cuáles serían nuestras expectativas? ¿Qué podemos esperar de la actuación del nuevo ministro en esta crisis? Yo creo que siempre un inicio tiene que ser esperanzador, tiene que ser pues muy, muy positivo, ¿no? Sin embargo, un inicio tomando en cuenta que se trata de un mandato temporal ilimitado por los meses que restan para las nuevas elecciones, podría ser o podría generar un inconveniente ahí, ¿no? Mi percepción
creo que va un poco más de un mes, ¿no? Mi percepción es que durante este primer mes de mandato, las autoridades del Ministerio de Trabajo están concentrando en mantener los cambios que lo distanciaron un poco de la gestión anterior, ¿no? Y no me refiero del exministro Ruggiero, sino de la ministra Cáceres, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que el aprendizaje del Ministerio de Trabajo durante los primeros meses de la pandemia fue un aprendizaje que todo el mundo, pues, lamentablemente tuvimos que ser testigos de ese aprendizaje, que fue, por decirlo menos, criticable, pero hoy creo que ha sido corregido, ¿no? Tenemos un Ministerio de Trabajo un poco más afianzado, por lo menos hay una intención clara de destrabar y evitar ser un impedimento para los acuerdos laborales, ¿no? Pero, claro, esperemos que logre la mayor parte de estos objetivos, ¿no? Porque de su visión depende la subsistencia o extinción de muchas de las empresas, ¿no? Y claro, sin duda, por ahí también tendría que pasar, y creería que debería estar en la agenda, proponer algunas medidas a mediano y largo plazo, como dijimos al comienzo, ¿no? Y yo creo que si hacemos un breve recordaris, nuestra norma madre viene de finales de los 90, ¿no? La Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Finales de los 90, tiempos convulsionados, flexibilización laboral, golpes de Estado, despidos masivos, etcétera. O sea, eran una coyuntura importante, era una coyuntura especial, ¿no? Años de mucha revolución, ¿no? Y ya creo que conforme fuimos entrando ¿no? 2002, 2005 es donde comenzamos a ver estas expresiones de equilibrio social, ¿no? El Poder Judicial con interpretación del despido arbitrario, normas de seguridad y salud en el trabajo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hoy tenemos un contexto distinto totalmente a cómo fueron concebidas esas normas, y hay que repensar muchas cosas, ¿no? Fomentar la contratación, sin duda, de alguna manera. No veo necesariamente viable crear un nuevo contrato temporal, ¿no? Tenemos muchos ya. Lo que sí considero una buena alternativa es otorgar incentivos económicos al empleador en función a la modalidad de contratación que ejecute, ¿no? Y esto en su momento fue utilizado también en España para salir un poco de la crisis, ¿no? El empleador, por ejemplo, que contrataba por 12 meses, recibía un monto X, ¿no? Si el empleador, pues, lo contrataban por 18 meses, recibía, pues, un monto X más 20, y así, pues, sucesivamente. Mientras más sea de más duración sea el contrato, más beneficio recibía, ¿no? Y también podría ser, pues, recibir mayor beneficio si es que la edad de contratación es el famoso trabajador pulpín, ¿no? Los jóvenes, que podría también, además, intervenir el Estado con una capacitación y así dar más criterios técnicos a un empleo que es poco cualificado. Entonces, yo creo que eso, más la revisión del sistema de pensiones y el aseguramiento social universal, yo creo que son elementos que tienen que estar en la agenda, pero, y ahí viene mi estimación, creo que de acá hasta las próximas elecciones, quizás la pista de aterrizaje no le vaya a alcanzar para despegar, ¿sí? Es mi percepción, y ojalá me equivoque, ojalá que alguna de las cosas que estamos comentando por lo menos se propongan, ¿no? Ya si salen o no, que sea en torno a alguna discusión, pero es un año distinto, es un año extraño, es un año en el cual, claro, voy a intentar manejar el rumbo, pero no necesariamente girar a ningún lado, ¿no? Es lo más fácil también. Es mi valoración. Vuelvo a decir, ojalá me equivoque, ojalá que por ahí esta gestión sea un poco más activa. Este primer mes no me ha dado esa sensación, por lo menos. Sí, Franco, coincido en muchas de las cosas que mencionas. Creo que hay también un factor político muy importante que va a hacer que estos cambios, estas modificaciones, estas nuevas medidas que requieren urgencia en nuestra realidad
probablemente no se materialicen lamentablemente, ¿no? Quizá podríamos empezar con cambios menores que estén al alcance del ministerio, ¿no? Tú mencionabas el tema de la contratación. Me parece que podríamos utilizar una nueva modalidad que podría ser más complicado, de repente ajustar la de emergencia que ya se tiene, ¿no? Y entender, yo creo que válidamente, que se puede adaptar a la situación a la que nos encontramos, ¿no? Y no tanto a un estado más limitado, un periodo más limitado de tiempo. Pero sí, de acuerdo en que creo que se necesitan cambios, se necesita una nueva visión y creo que el Ministerio de Trabajo podría también sumarse a esas iniciativas. Creo que es necesario básicamente compromiso y el factor tiempo sin duda va a jugar en contra, pero quizá se puedan poner de repente algunas piedras angulares o dar primeros pasos para de repente tener una legislación laboral más acorde a estos tiempos y que pueda también generar mayor impacto y beneficio a todos los actores sociales, ¿no? Tanto trabajadores como empresarios. Gracias, Franco, por acompañarnos. Siempre es un gusto intercambiar ideas contigo. No, gracias a ti por el tiempo y por el espacio, a Esan también por la oportunidad, y sin duda creo yo que deben todavía abrirse más espacios de debate y de reflexiones como estos, ¿no? Que de alguna manera u otra pueden, creo que, aportar ideas nuevas, frescas, creativas, ya si cuelan o no, o escalan o no, pues eso ya no dependerá de nosotros, pero creo que pueden servir para todos, ¿no? Para trabajadores, para empresarios y por ahí que para alguien, algún funcionario público que sin duda nos esté escuchando. Gracias nuevamente, Franco. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio de LegalCast. Hasta la próxima. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú.